Gracias por estar con nosotros, Nicolás. No, gracias a usted. ¿Se puede traer la Copa América? A ver, está programado que venga. Siempre hay que ver cómo está la situación sanitaria. Pero el fútbol, Luis, yo lo escuchaba, toma todos los recaudos y si vos analizás lo que ha ocurrido desde el 10 de agosto que se empezó a entrenar a la fecha, no ha sido tan complicado por la cantidad de movimiento que ha habido y además es una industria muy importante. Lo de la Copa América, estaba la posibilidad de que se juegue con público o sin público, con un público por supuesto graduado, reducido. Yo entiendo que de jugarse va a ser sin público. Claro, pero digo, bueno sería que trajeran público, ¿no? Porque digo, si encima todavía estamos en duda si va a haber público o no, digo, cierran las escuelas, cierran los bares y no tenemos claro si puede jugarse con público. Luis, yo... ¿Usted cree que puede jugarse con público? A ver, yo no digo que en este momento me parece que no. Ahora, yo quiero decirle esto. El 15 de septiembre empezó la Copa Libertadores. Yo era muy crítico y dije que me parecía una locura que arrancara el fútbol internacional por los viajes y demás. Y la verdad que Conmebol demostró claramente que con la organización que aplicó, con todos los protocolos que funcionó, y funcionó. Por supuesto que hubo algún caso de contagio y demás. Y terminó en enero la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores prácticamente sin inconvenientes. Jugó Lanús Defensa y Justicia a la final de Copa Sudamericana. Jugaron dos equipos brasileños, Palmeiras en Brasil. Hubo público limitado y no hubo inconvenientes. Hoy estamos en una situación más compleja, sí, mucho más compleja. Y hoy por hoy el fútbol toma los recaudos que por ahí ninguna actividad tiene. Hay testeo permanente. Pero hay testeos, pero digo, Nicolás, digo, es una industria importante. ¿Usted cree que la industria gastronómica no es importante? ¿Que la actividad comercial no es importante? Hay como un estatus paralelo. El fútbol, que de paso, me recuerdo a Andrada, ayer lo vi a Tevez en un programa de televisión, rompiendo todas las burbujas. ¿Por qué el fútbol? O sea, si usted me dice, ¿sabe qué, Luis? Es un negocio fenomenal que no podemos parar. Listo. Entonces, digamos, no nos importa la salud, nos importa el negocio. No. Vamos por partes. Que es un negocio importante, no tenga ninguna duda. Y que hay que sostenerlo. A ver, yo soy presidente de un club como es el Club Lanús, que tiene 652 empleados. En marzo del año pasado pagaban 28.000 socios. En octubre teníamos 5.000. ¿Cómo se sostuvo? Con un gobierno que dio los ATP, con la televisión que se hizo cargo de pagar todos los meses, los que tenían los derechos, con el gremio de UTEDIC que aceptó una rebaja en sus salarios. Hoy estamos en una situación mucho más complicada en todo sentido. Y utilizo, yo soy, usted lo sabe, lo sé, escucha suyo, palabras que usted dijo, el tema psicosocioeconómico. Entonces, bueno, la realidad es que hay que seguir funcionando, pero la realidad es que están tomados los recaudos. Porque el fútbol... ¿Pero qué pasó con River? No, pero son situaciones que van a ocurrir. Yo le hago una pregunta. Yo creo que si nos ponemos a analizar el grado de contagio que hubo en el fútbol con cualquier actividad, es la que menos tuvo. ¿Cuántos contagios hay de los bares? ¿Cuántos contagios hay por los bares abiertos? No tengo la estadística. Es que nadie la tiene. Pero lo que se hace es una cuestión ejemplificadora. Primero, evitar la circulación y segundo, decir, estamos graves, paramos todo, incluido el fútbol, porque no son como una categoría distinta del planeta. O sea, ¿con qué cara uno dice, siguen jugando al fútbol, discutimos todavía si puede ir el público y me cierran un bar que me voy a fundir porque no me va a ayudar el Estado? Luis, no tiene nada que ver. El fútbol, a ver, el jugador llega con su auto al entrenamiento, viene solo. El dueño llega con su auto al bar. Sí. A ver, yo le voy a decir lo que pasa en el fútbol. Yo no conozco lo del bar, no es el detalle que yo tengo hoy. El jugador llega con su auto al entrenamiento. Las prácticas que son físicas se hacen en grupos reducidos. El jugador termina la práctica así como está, transpirado, se pone un buzo y se va a su casa. No utiliza el vestuario, no se baña. Bueno, la realidad es que los recaudos están, prácticamente ahora, no hay concentraciones. Sí, por favor. Usted habla de lo que sucede adentro de la cancha o con los jugadores. La verdad es que quiero también igual diferenciar entre el torneo local y los torneos internacionales que pueden ser más protocolares. Pero yo veía videos de todas las canchas durante este fin de semana, incluso de estudiantes y demás. No entran a la cancha hinchadas, entran dirigentes. Lo vi en videos de Estudiantes de La Plata, sin ir más lejos, este fin de semana. Lo veo, se ven en las redes sociales. Los protocolos que pueden funcionar no se cumplen. Entonces, es igual que las escuelas. ¿Las escuelas contagian? No contagian. ¿Pero qué pasa alrededor del fútbol? A ver,
Entra Primero, la hinchada, Nicolás. Usted no, sabe no, que no entra. No, se lo puedo asegurar. A ver, tenemos un video de Estudiante de La Plata. no, si pero quiere ver. a ver, yo no sé lo que En el ocurrió en vestuario Estudiantes de La Plata. independiente, en el vestuario independiente, Lo que- los jugadores abrazados, Sí. festejando. A mí me dicen, es filtración de Barra Brava. Chicos, si no pueden No, manejar no. los Barra Brava, bueno, Luis, dejemos que lo... no es así. A ver, nosotros, yo le hablo de lo que es provincia de Buenos Aires, hay un control súper estricto de la Previde. Está permitido 50 personas, y si es un horario, por ejemplo, el de las 6 de la tarde que se juega el partido, se baja a 10 o 15 personas, no lo recuerdo en este momento, por equipo. Eso hay un control muy estricto. Después, si en el vestuario los jugadores se abrazaron o entró algún dirigente, la realidad es mentira, no entran. Hay una lista y la ¿Y Previde... en River qué pasó? No, bueno, yo no conozco lo que pasó en River. Yo lo que le digo que puede pasar como puede pasar con Claro. cualquiera de ustedes, Total. como puede pasar con cualquier persona, porque el jugador... Pasó. El Con River pasó. No, pero perdón, el Sí. fútbol toma todos los recaudos. Después el jugador va a su casa. Por ahí tiene que ir a hacer las compras a un supermercado. Por ahí tiene que llevar... Claro. Si vive en Capital Federal, tiene que llevar... Tiene, al chico tiene al- toda la razón. Bueno, pero en lo ¿y que qué se hace hacemos? entonces en una situación difícil es restringir las actividades, salvo las esenciales, como supermercados, farmacias, médicos, y el fútbol no es esencial, salvo que me digan que tiene una característica distinta. Sí, Martín. Nicolás, este fin de semana, todo esto también se genera por los 20 casos positivos de coronavirus en River. Y una pregunta que surgió en muchos lados es, si en cualquier actividad una persona que dio positivo, sus contactos estrechos, sus compañeros de trabajo se aíslan. ¿Por qué en el fútbol, Claro. en este caso, o cuál es el protocolo de por qué el resto de los jugadores de River que dieron negativo no se aislaron al ser contactos estrechos de su compañero que sí lo fueron? Pero el fútbol está diagramado así, no en la Argentina, en el mundo. Está bien, pero ¿por qué un perdón, jugador de yo te fútbol quiero- que es contacto estrecho no se aísla 7 días como pasa en Como nos cualquier pasó lado? con Santa Rosario, que quedamos todos aislados, acá. No, pero a ver, hay situaciones que se deben manejar. El fútbol es un partido que se juega al aire libre y demás. Hay un contagiado. Bueno, se lo aparta y sigue la actividad. Eso es lo que está... Pero en otros lados no sigue la actividad. Pero perdón, pero está aceptado. Nosotros, si no, no puede funcionar. No, Bueno, claro. yo no estoy de acuerdo. Ese es el cuento. Yo entiendo lo que usted dice, yo no estoy de acuerdo En con situaciones eso. A dramáticas ver, como esta, Esto ocurre en Europa y ocurre en cualquier parte del mundo. pero en El Europa no fútbol- tienen los índices de contagio que tiene No, Argentina. no, pero en Europa ha pasado situaciones peores que las de acá. Pero, Nicolás, Le digo, la autoridad perdón, le digo, sanitaria... Rusia, la le autoridad puedo decir en Italia, semifinal de Champions League, le ha pasado al Atlético de Madrid y demás. Hay jugadores contagiados y juegan los otros. Pero la autoridad sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y nacional dice que una persona que fue contacto estrecho de un positivo de coronavirus debe aislarse. Yo no creo que haya una autoridad sanitaria paralela al fútbol que diga, Claro. no, esto no se hace. Digo, nos pasó acá en este programa, le pasa a los que trabajan en una fábrica, en un restaurante, en un comercio, en cualquier lado. Eso es lo que generó la duda de por qué los jugadores Nosotros de River lo que- no se aislaron los que fueron contacto No, los de River hoy, los de Boca Y así, anteriormente, y así. vino Andrada en el avión Andrada. y lo metieron a jugar. No, Digo, Sarmiento perdón. tuvo 20 casos. Estos son también, temas ustedes en Lanús. que vienen ocurriendo hace rato. Sí. Entonces yo le digo la verdad, es lo que está aceptado. Tiene razón, y Nicolás, estamos pero jugando con hoy, eso. hoy estamos con 70.000, ayúdenme con las cifras, 70, 35.000 casos diarios, 35.000 casos. más de 700 muertos. O sea, Cifras récord. y con una situación que afecta a todos. Acá me escribe el Ogro Fabiani, a quien le mandamos un gran abrazo, que es un tipazo. Me dice, estuve en Estudiante de La Plata y no pasó esto, estuve en La Plata y no pasó esto. Ahí mandé el video. Hay videos, ahora llegamos a ver los videos de las pequeñas filtraciones. Porque si no son los barra, son los amigos, no eran, en vez de 50 eran, digo... Hubo una época en la que digo, los famosos allegados que podían entrar, hubo una época en la que se controlaba, hubo un momento en el que se escuchaba desde las transmisiones más que allegados, una cantidad de gente superior a los allegados. Por ahí eso debe ser responsabilidad de cada club. Era otra situación porque estaba autorizada más gente. Creo que eran 120 o 130 personas para el local y pongámosle 100 Eso para... es público. Eso es público. Eso es público. Pero estaba autorizado y después se bajó, como yo le digo, Sí. y los partidos que se juegan 18 horas, para que como terminan 20 horas, para que Menos salgan gente. están autorizados 10, 15 personas, no más. Yo lo que le puedo asegurar es que el fútbol es una actividad, yo lo escuchaba a Luis cuando hablaba de los testeos y demás. 3 veces por semana tenemos testeo. Acá nos testeamos 2 veces. Por eso, nosotros, en el fútbol, Y hubo un caso y afuera. en el fútbol 3 veces, por eso le digo. Está bien, pero ahora, vuelvo a repetir, la estadística. Esto de River es porque River tiene una autoridad muy importante.
Junior de Barranquilla le pasó lo mismo hace 5 A Sarmiento meses. de Junín le pasó hace Bueno, no le mucho. pasó a A ustedes Banfield, le pasó Y Independiente, yo hablo le de pasó torneos a internacionales, Banfield. le pasó a un montón de Le equipos. pasó a un montón de equipos. Bueno, es lo que está en Europa ocurre. Y ¿Cuántos periodistas y cuántas personas van a venir en virtud de la Copa América? ¿Cuánto estiman de personal que va a tener que ingresar a la Argentina? No, no está. A ver, cuando hablamos de viajes mismo de Conmebol y demás, está programado para que los equipos, Conmebol ha aumentado lo que se paga para que viajen en charter y demás. No sé cómo está organizado la Copa América porque no estoy en la organización, pero entiendo que va a venir lo mínimo y necesario para que se dé por televisión. Lo mínimo, ok. Sí, sí, seguramente. ¿eh? Ok, porque esa era la duda que tenían algunos que decían, bueno, para frenar la cepa de Manaos no dejas entrar o salir a un argentino a países limítrofes. Brasil, en este caso, va a venir, si tiene que venir, desconozco. Yo soy medio como Luis en el tema selección, me importa más el fútbol local, pero lo que decían es, si vienen de Brasil, ¿qué pasa? Si vienen de Paraguay, ¿qué pasa? Yo te cuento, lo que es competencia internacional tiene un control recontra estricto. Cuando yo te hablaba de que se jugó con público limitado la final de Copa Sudamericana, que a mí me tocó estar ahí, Sí. cada uno que entraba tenía que estar hisopado y demás. ¿no? Yo quiero decir, Nicolás, para que no parezcamos locos y a Logro, que le mando un gran abrazo. ¿Esto es el sábado? ¿Es este partido? Sí. Domingo. Domingo, Estudiantes Domingo. de La Plata. Ah, no, Estudiantes- Estudiantes Independiente domingo. Acá, Sábado, Sí, sábado. incluso se frenó un colectivo que llegaba a La Plata con barras de Independiente. No parecieran allegados estos, ¿eh? Parecía público que Se estaba frenó en la un colectivo cancha. con barras de Independiente que Pero pará, claramente Luis, llegaban de la allegados. autopista. Decime, allegados, ¿qué tienen que hacer esos? Es como, viste que Janine inventó las personas socialmente importantes, ¿Qué relevantes. allegados? Tiene que estar el presidente del club y nadie más. Los que tra- Presidente, los que- a ver, delegado y nadie más. Los que, ¿Cómo? los ¿Qué que abren la, allegados? ¿Qué los que estamos abren la, hablando, los que abren la muchachos? cancha, digamos, ¿Pero de qué el estamos personal hablando? que trabaja en un estadio Claro, ese y día. vos no lleves a tus hijos al Claro, colegio, ¿por qué? Porque obvio. estamos re preocupados. Pero de repente No, pero hay yo tengo en el 50 bar tengo estúpidos allegados gritando también. en la cancha. En el bar tengo 4 allegados. Digo, Nicolás, ¿qué pasa con el video? No, a ver, yo estoy viendo ahí, vos no sé, no conté. Yo lo que le puedo decir es que está Para eso no está autorizado. bien, Nicolás, aunque a más de 50 hay. Ahora, sin barbijo, Yo lo que le gritando. puedo asegurar, perdón, yo lo que le puedo asegurar, los operativos de la provincia de Buenos Aires, desconozco lo que ocurrió ahí. No entra nadie que no esté en la lista. Hay un estricto control. Después si hay que bajarlo de 50, como dice acá el periodista, a 5, es otro tema. Quiero decir que los voy a sumar, tanto Lucas Romero, que es analista político, hoy el programa se cambió absolutamente por lo que pasó con Lugano. Gracias, Lucas, por estar No, con por nosotros. favor, Y está el queridísimo doctor Debag, a quien siempre... Gracias. No, gracias. ¿Me das una opinión sobre esto que está pasando? Digo, parece que vamos a tomar restricciones, pero como para mí, y decir, no estoy de acuerdo, está fantástico, el fútbol tiene como un estatus de sanitario distinto. No, no es un estatus sanitario distinto, es un protocolo que debe ser cumplido. Yo escuchaba recién acá que se testean 3 veces por semana, 2 veces por semana. Lo que pasa es que en la Argentina no se utilizan los test adecuados para lo que es las prácticas de fútbol. Si uno analiza qué pasó con el evento supercontagiador de River, bueno, desde la ciencia hay que hacer un estudio epidemiológico para ver cuáles fueron los contactos. Ahora, posiblemente no quiero hablar de River específicamente, pero sí de todos los equipos donde hoy utilizan test rápidos de diagnóstico. Los futbolistas, cuando van a hacer el entrenamiento, u otros deportistas, generalmente están bien de salud, por eso van a hacer su entrenamiento. Quiere decir que si tienen infección, son asintomáticos o tienen pocos síntomas. Si tienen pocos síntomas, tienen poca carga viral y los test de antígeno hay 20 a 30%, hasta 40% negativo. Entonces, yo me hago 2 veces por semana, pero cabe toda la probabilidad que hay un grupo que va a ser negativo. Y cuando son muchos los jugadores y es un deporte de contacto, se producen los eventos supercontagiadores como pasó en River. O sea que el protocolo no es El protocolo de Argentina no incluye las PCRs, incluye el de la test rápidos. Y los test rápidos, volvemos a decir, es lo mismo que Ezeiza. Ezeiza siguen realizando para entrar a la Argentina test rápidos de antígeno. El que sube al avión sube generalmente sin fiebre. Claro. Con un test de PCR negativo. Entonces, ¿qué pasa en la Argentina? O vos la palabra es, no crees y no estás adecuado a las regulaciones internacionales, no crees que el que viene con una PCR negativa, y entonces querés hacer un upgrade.
querés asegurar la entrada, pero asegurar la entrada con una PCR diciéndole a las 2 horas cuando se va a su casa por una plataforma, etcétera, mire, usted es positivo, pues, si no tiene dónde aislarse, vamos a tal o cual lugar. Ahora, en la Argentina no, en la Argentina nosotros se ponían contentos porque el primer día de cambiar la gestión técnica, sobre 500 testeos hubo un positivo. Ahora, les aviso que seguramente hubo alguno más que entró que fue negativo, porque rascamos estas cuestiones. Lo mismo ocurre cuando uno... ¿Y por qué digo también lo de River? Hay uno de los jugadores, no voy a personalizarlo pero uno de los jugadores que había dado negativo y después a la tarde se supo que era positivo y que no, bueno, Armani no atajaba. Sí. Pero posiblemente es porque después hicieron la PCR. O sea, el primero era el rápido que no lo detectó. Claro, por eso, ahora yo digo... Por eso River va a tener, como cualquier otro equipo, cuando ocurre esto, va a tener que realizar lo que se realiza desde la ciencia. Mire, vos hablaste y ustedes hablaron con Eduardo López, el queridísimo Eduardo López. Queridísimo Eduardo López recibe 2 dosis de vacuna, vuelve a trabajar y se produce un brote epidémico dentro de la pandemia en el hospital Ricardo Gutiérrez. 24 personas se contagian con protocolos. Entonces se estudió y se supo por qué, que era una variante que puede sobrepasar a la inmunidad que da la vacuna, pero produce un efecto muy bueno, que es las personas no se enferman gravemente. Eso se estudió. El evento de River tiene que pasar exactamente lo mismo. La ciencia tiene que decir cómo fue, porque se genera el conocimiento y al generar el conocimiento le va a servir al presidente de otro club para que después no haga antígenos y haga PCR y en vez de hacer a lo mejor 3 estudios por semana, haga 2 solamente y tenga una burbuja negativa. Quería preguntarle a Lucas, pero digo, a ver, no da la impresión que estamos en una situación grave. Hoy con gravísimo. Que hay que tomar medidas. El problema, digo, para que el gobierno aplique medidas, tiene que tener una autoridad para hacerlo. Y si empezás a soltar, no, el programa de televisión no, el fútbol tampoco. No sé cómo lo ves a esto, Lucas. Sí, no, iba a hacer foco en eso particularmente, Luis. En este contexto sanitario, la autoridad se vuelve un recurso estratégico. Porque es la que le asigna legitimidad a las medidas. Cuando un político le va a pedir un esfuerzo, por encima de lo habitual a la sociedad, requiere tener autoridad y que la decisión sea vista como legítima. Entonces, cuando falta coherencia en las medidas que se toman, eso va socavando la autoridad de quien las toma. Y creo que hoy el cuadro es lo que estamos viendo, ¿no? Un gobierno que el año pasado tomó medidas muy restrictivas, con mucha autoridad. La sociedad acompañó esas medidas. Y hoy vemos un liderazgo político que pareciera no tener esa autoridad y esa legitimidad para volver a tomar medidas que quizás el contexto sanitario las están pidiendo, ¿no? Claro, yo digo, y en el marco de la gravedad de la situación. En el marco de la gravedad, porque yo no quisiera utilizar, pero la voy a utilizar una palabra que es devastadora. 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 Yo, hace 6 semanas, creo, 4 semanas vine acá, me senté en esa silla y dije, hay un efecto huracán. Hace 6 semanas que vengo hablando del efecto huracán. Yo hablé del efecto huracán hace 11 semanas, 10 semanas, recién lo calculábamos con mi esposa. O sea, 11 semanas de este efecto huracán por las variantes, por el no acceso a las vacunas, los testeos. Hoy es el efecto huracán, es devastador, porque esto no es hoy solo, es lo que viene en las próximas 3 semanas o 4 semanas. Después de 4 semanas, posiblemente se reduzca el número lamentable de fallecidos. Pero si me permitís lo que decía recién acerca de la imagen, Lucas, acerca de la imagen y del programa de televisión. Yo no soy un analista de programa de televisión, pero conozco la parte de lo que se dice en el mundo acerca de la comunicación en pandemia. Para controlar la pandemia uno tiene 3 patas de la mesa y puedes tener una 4ª que fortalece. Una es la comunicación creíble. Pero, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que voy a hablar y si me creen, me creen? No. En los Estados Unidos se estudió la credibilidad de los infectólogos, el epidemiólogos y de las sociedades científicas y se vio que la credibilidad y la que produce un halo de credibilidad en los medios convencionales de comunicación y en los no convencionales, en las redes, era Anthony Fauci. La persona más creíble de los Estados Unidos era Anthony Fauci. Y Anthony Fauci fue el que generó la comunicación. Después hubo algunos más que hablaban, pero hoy la comunicación se representa ahí. Entonces, anoche lo que pasó es se produjo un evento en el programa de televisión, que todos los hemos visto en algún momento, donde perdimos la oportunidad. Ojalá que, por supuesto, que va a seguir y esto puede pasar. Pero lo que ha ocurrido ahí es que decenas y centenas de personas
también con algunos test que se hacen rápido para saber si no circula el virus, pudiéndose utilizar otros, no se mostró lo que en el mundo de la comunicación de pandemia se llama efecto espejo. El efecto espejo es tener un lugar de credibilidad, de llegar a la comunidad determinada, porque el programa de ayer de Marcelo Tinelli no es un programa que tiene grieta, no es un programa político, que hay dos mundos que no se comunican entre sí. No, es un mundo que se comunica y se comunica hacia el entretenimiento. Entonces se produce lo que se debería producir, lo que se llama el efecto espejo. Dentro del programa tendría que haber lo que hoy muchos jóvenes de comunicación hablan de cápsulas. Es decir, pedacitos pequeños dentro del humor o dentro del entretenimiento que muestren en espejo. Había gente que se abrazaba en vez de saludarse a la distancia. Es decir, había muchos cantos y juntos. Todos estos efectos se pueden, en ese mismo programa que tiene gran audiencia, que puede tener credibilidad de efecto espejo, lograrlo. O sea, ahora digo, es interesante lo que plantea el doctor de Baclucas, porque digo, hoy hay, no importa, gobierno nacional, provincial, local de la ciudad, ¿hay nivel de credibilidad como para que proponga medidas que sean cumplidas por esta credibilidad? Yo creo que no, y creo que yo un poco para hacer un juego de lo que ve la sociedad, que además es lo que nosotros recogemos en nuestros estudios de opinión pública, hacía el contraste entre lo que fue la estrategia del gobierno el año pasado, al comienzo de la pandemia, y lo que fue la estrategia, o lo que es la estrategia en este momento. Y le puse un nombre, un poco futbolero, quizás los mayores de 30 lo van a entender. Decía, la cuarentena Castrilli del 2020 y la cuarentena La Molina del 2021, ¿no? Hasta yo la entiendo que no entiendo nada. O sea, el castrilismo por señalar, cara de perro. Quizás más riguroso incluso de lo que podría o se necesitaba que fuera. Y hoy una estrategia de siga-siga, ¿no? Digo, el cuadro que señala Roberto de dramático en términos de cantidad de casos, cantidad de muertes, digo, y las medidas no aparecen. Y no aparecen en parte porque hay una sociedad que sufre el esfuerzo de sobremanera que realizó el año pasado. Creo que el gobierno le hizo correr a la sociedad al comienzo una carrera de 100 metros cuando era una maratón, ¿no? Y me parece que ahí agotó muchos recursos de capacidad de encuarentenarse, de hacer un esfuerzo, de restringir su movilidad, ceder parte de sus ingresos. Ese esfuerzo se hizo de sobremanera el año pasado y hoy creo que hay una sociedad incrédula, ¿no? Porque además los resultados, Luis, del año pasado, después de todo ese esfuerzo que se le pidió a la sociedad, la Argentina quedó segunda en cantidad de muertes por millón de habitantes en la región, detrás de Perú. Segunda en cantidad de casos por millón de habitantes, detrás de Brasil. Fue la segunda peor caída de la economía en términos de su Producto Bruto. Y si vos analizás el índice de rigurosidad de Oxford en cuanto a medidas y haces un promedio de todo el 2020, la Argentina fue el país que adoptó las medidas más rigurosas de toda la región. Es decir, el más duro, se pidió con un peores esfuerzo y los consecuencias. resultados no aparecieron. Creo que eso es la peor combinación para sostener credibilidad, ¿no? Sí, ahora, más allá de que Alberto, sin duda, Fernández perdió credibilidad, en el gobierno incluso se sorprenden, y veíamos las imágenes porque nos tocó las imágenes en vivo a las 8 de la noche cuando se empezaron a tomar las nuevas restricciones, que la gente sigue cumpliendo con las restricciones a pesar de esto. Sí, digo, en algunos lugares particularmente sí, hay otros en donde creo que no, los niveles de cumplimiento no son. Digo, hoy me parece que uno sale después de las 20 de la noche y no ve nadie por la calle, ¿no? Me parece que ahí hay... y después está la preocupación, ¿no? Hay una pregunta que nosotros venimos haciendo desde marzo del año pasado. Le preguntamos a la gente qué le preocupa más, el coronavirus o su situación económica. En marzo del año pasado el 80% nos decía me preocupa el coronavirus. El 16% nos decía, me preocupa mi situación económica. Esa relación cambió a partir de mayo, junio del año pasado. Rápidamente se invirtió y la gente empezó a señalar más preocupación por la situación económica. ¿Y hoy? Volvimos a hacer esa pregunta después de discontinuar. La ola pandémica había dado un respiro, aparece la segunda ola, la volvemos a hacer. Dato de mayo, de nuestro último estudio de este fin de semana, el 62% nos dice me preocupa más mi situación económica, el 35% me preocupa más el 62 coronavirus. economía, 30... Exactamente.
35 me preocupa más el coronavirus. Ya en la Lucas, segunda ola. Y yo creo, vos perdón, planteás- sí, esto es un perdón. cuadro dramático para el gobierno, porque el gobierno tiene que tomar medidas. Claro. Y en este contexto social donde la gente está preocupada por la economía. Ahora, vos planteás, Lucas, que el siga versus el castrilismo, como bien decía Luis. Ahora, la gente hoy está en desacuerdo con las medidas que adoptó Alberto Fernández, pero está en desacuerdo porque considera que hay que tomar medidas más rígidas o está en desacuerdo con este siga. La verdad no termino de, Bueno, de comprender en Hay- base a qué hay- el rechazo. Hay una mirada integral, digamos. Uno pregunta, bueno, ¿cómo ve que está manejando la situación sanitaria del gobierno? Yo creo que ahí hay que incorporar, digamos, el tema de las vacunas, el tema de, insisto, el esfuerzo que se le pidió a la sociedad y los resultados que se obtuvieron. Digo, me parece que hay un análisis más global, ¿no? Digo, la sociedad quiere sentirse protegida, quiere tener la vacuna, quiere que sus ingresos no se vean afectados por la Claro. restricción de movilidad, quiere todo. Ahora digo, en esta, yo no te voy a pedir, Roberto, que digas qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que seguimos insistiendo con las políticas de testeo, primero con la comunicación creíble, la credibilidad, y hay que analizar quiénes fueron las personalidades creíbles para que esas personas sean parte de la comunicación. El segundo es la política de testeo, la tercera es las vacunas. Ahora, la cuarta pata de esa mesa de tres, cuando está esa mesa, está endeble esas tres patas, vienen las restricciones. Ahora, las restricciones solo van a ser útiles si son específicas, a medidas, controladas y por tiempos cortos. Porque las restricciones profundas lo único que van a hacer es producir no acceso a la salud de las personas, a las cuestiones emocionales en los niños y en los adultos, y además la cuestión económica. Específicas, restrictivas y por un tiempo determinado. Sí, y por tiempos determinados. Y además con análisis, vuelvo a decir, cuando hablamos del fútbol, no soy futbolero, pero cuando hablamos del fútbol y hablamos de los test... ¿Se puede jugar al fútbol? Yo sé que pobre Nicolás hoy ligó, no tuvo uno que lo defendiera acá en la mesa. Les quiero Pobre decir. Nicolás. No, pobre Nicolás. Hoy ligó para que tenga y guarde. Yo la verdad Pero digo, no lo puedo defender si la política de la AFA es una política de testeo, no es una política de PCR. Ahora, si me dice la política, porque aparte piensan que las PCRs que son estudios que tardan muchas horas y que son estudios altamente costosos. Un antígeno sale 3.000 pesos y una PCR isotérmica del CONICET de 2 horas también sale 2.500 o 3.000 pesos. o sea, que el mismo costo. No, pero la cuestión está en la magia, que pareciera que me pongo un hisopo y alguien me dice en 15 minutos si tengo virus o no tengo virus, me da una falsa protección. Ahora, ¿sirven los antígenos? Sirven. Cuando el brote pandémico, cuando tengo muchos síntomas. Cuando los pacientes tienen síntomas, nosotros le pedimos que vengan y que le hagan el antígeno. El antígeno es negativo, le haces la PCR a la noche. El tenés antígeno es el rápido, la PCR es el que es el que te determina. determina. Entonces, yo creo que esas restricciones tienen que ser basadas en los análisis. Ha pasado algo la semana pasada que creo que tengo esta oportunidad de que me permiten estos minutos poder analizarlo desde la perspectiva de que en el mundo se llama ciudadano sanitario. Es una imagen de una persona que interpreta algunos errores o aciertos. Mire, pasó que el día miércoles en la Comisión del Senado de la Nación se discutió dentro del Senado, de la Comisión, las restricciones de esta ley. La ley que tiene un componente netamente restrictivo, o sea, tiene una pata del control de la pandemia, la restrictiva, no la de testeo, no la de vacuna, no la de comunicación. Bueno, primera cuestión, yo tuve 7 minutos, fui uno de los 3 médicos que habló, tuve 107 minutos para poder decir que faltaban esas 3 patas. Pero lo segundo que dije era que el día anterior había circulado un documento que decía ser del CONICET, pero era de un grupo de personas que trabajan en el CONICET, matemáticos, que hacen un análisis matemático que yo lo recibo esa noche antes de hablar, antes de estar nervioso de hablar en el Senado al otro día, lo recibo, me despierto a la madrugada por X circunstancia y empiezo a consultar con algunos amigos en Europa y Estados Unidos. Me dice, mira, le falta a esto para el análisis, le falta temperatura ambiente, condiciones ambientales, porcentaje de testeo, circulación, una cantidad de variables. O sea, por lo tanto, era sesgado ese estudio, pero ese estudio termina diciendo, ese grupo de personas, de profesionales, decía, las escuelas abiertas aumentan la transmisibilidad de la infección, produce internaciones y producen muertes. Esa conclusión es una conclusión primero falaz, Sí. que no está con la verdad de la ciencia. ¿Y qué puede pasar
veamos otra lista. ¿Qué puede pasar en un niño de 10 años, 14 años, Espera. donde alguien escucha que dice que las escuelas abiertas producen muertes Claro. o internaciones? Espera, porque vamos a seguir después de la pausa. Quiero agradecerle especialmente a Nicolás Russo que vino y demás. ¿Lo convencimos en algo? No, pero aparte quiero agregar algo, porque yo lo escucho al consultor y la verdad que por ahí tiene razón, porque acá es muy fácil a veces hacer el análisis del lado de ustedes, del lado del doctor. Yo le puedo asegurar que en mi club se hacen PCR, Bárbaro. en muchos clubes de primera se hacen PCR. Bárbaro. Yo quiero acceder a la estadística de periodistas contagiados y deportistas, futbolistas contagiados. No nos podemos olvidar que nosotros, yo soy parte de este gobierno, que encontramos un país destruido, devastado económicamente. A los 2 meses estamos en pandemia. Entonces no es lo mismo tomar decisiones en Estados Unidos, que el año pasado contábamos la cantidad de muertos a millones y hoy no lo contamos. No es lo mismo un país superpoderoso que tiene vacunas y en vez de repartirla en el mundo la utiliza para que viajemos, para que la gente viaje a Claro, Estados Unidos y explotan. Si usted me permite, yo no se lo voy a permitir No, esto públicamente porque usted está con una equivocación profunda de la realidad. Usted lo que está es analizando algo que no tiene... No, o sea, pero, usted mira perdón, una doctor, realidad que... pero perdón, que no- déjeme o sea, terminar no a mí, es como que no hay después, vacunas. perdón, déjeme terminar a Sí, mí, perdón, después hablamos. perdón. Este país, estamos creo que 20 en el mundo en cantidad de gente vacunada. No es un tema menor. 3%. ¿Cómo? 3%. No. No, 62. Luis. 62, no 20. ¿Cómo es? No. 62. en la ¿De lista, vacuna? En la lista. No. 3% de la tenemos más población de 10 vacunada. millones de personas vacunadas. 3%. Se saca por... No es el No, por cantidad 3% de- con las doble dosis. No es el 3%. 17%, Es pero el 10 con una millones, sola. 10 millones de personas vacunadas. Con una sola dosis. Sí, señor. 10 millones de ¿Con personas dos vacunadas. vacunas Sí. cuánto? No, bueno, no 3%. tengo... Bueno, pero perdón, estamos hablando en un país en el cual se han firmado contratos, no se entregaron las vacunas, se está remando contra la corriente. La realidad es que es muy fácil hablar, pero también desde el lado que se toman las decisiones. Este es un gobierno que ha pensado en la vida de la gente. Si quiere quedar, porque voy a hacer la pausa, pero si quiere decir así, porque me gustaría también escuchar por qué Roberto le decía que no a esto. Que si quiere, yo Yo no no tengo lo quería problema, hacer. no tengo ningún problema. No va a ser fácil esto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Después te vamos a contar con Nacho, Rosario y Martín. A vos, a Marcelo Padovani, han hecho un impecable y muy impactante trabajo en el lugar. Mañana seguramente estaremos trabajando allí. Muchas gracias. Bueno, recién Nicolás Russo decía del tema de vacunación, cantidad de vacunación, situación económica, y vos decías, no se condice con la realidad. ¿A qué te referías, Roberto? Es que hoy por hoy somos un país donde no tenemos un acceso a vacunas de la dimensión que tendríamos que tener. Si bien, como decíamos ahí en el corte, existe una luz de esperanza dentro de 4 semanas, porque hoy más del 80% de los argentinos mayores de 60 años se han vacunado con una primera dosis. Y esto baja la probabilidad de complicaciones y de muerte. Y esto se va a ver cuando, dentro de 4 semanas. O sea, dentro de 4 semanas ese lamentable número de personas que fallecen durante los días en Argentina va a bajar. Ahora, estas 3 semanas son 3 semanas de concientización, de dar una respuesta sanitaria a quienes están enfermos y las restricciones, vuelvo a decir, que sean restricciones específicas, delimitadas e inteligentes en el sentido de que se cumplan y que se basen en la realidad. A la pregunta que hacían, que yo no soy presidente y tengo absoluto respeto por el señor presidente, lo que sí, yo siempre digo algo que es, uno puede generar un comentario. El comentario es que las estrategias de diplomacia en vacunas en las últimas 6 semanas no fueron lo suficientemente efectivas como para poder generar en los Estados Unidos una recomendación para que rápidamente vengan donación de vacunas. Que va a ocurrir la donación de vacunas, va a ocurrir posiblemente en 2 o 3 semanas. El presidente Biden va a decir que los 3 países donde va a donar esas 200 millones de vacunas, por supuesto la mayoría van a ir para la India, también para Brasil y también para Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina, y esta es la base por la cual la diplomacia en vacunas tendría que haber funcionado en estas últimas semanas, es poder explicar a los Estados Unidos el riesgo que tiene la región de tener una alta circulación en un país del fin del mundo, donde si tengo más circulación, más personas contagiadas, probabilidad de que las variantes Manaos, Reino Unido o Andina se transformen en una cuarta
con mayor contagiosidad o menor contagiosidad, pero si se produce mayor contagiosidad y mayor gravedad, eso repercute en los otros países y esto se llama salud global, seguridad global sanitaria. Entonces los Estados Unidos también donan porque son generosos en donar, porque tienen disponibilidad, pero también porque evitan un riesgo, y lo dijo hace 48 horas el presidente Biden. Nosotros queremos también evitar el riesgo porque tienen una población altamente vacunada, controlada, pero no controlada de una nueva variante que pueda esquivar al sistema. Pero digo, me pareció que la contradicción venía porque el señor Russo decía, somos el sexto país... No. En país, mire... El 20. Mira, el 20. En cantidad de dosis que acceden, la medida es número de vacunas por cada 100 habitantes. Y el número de vacunas completa por cada 100 habitantes es 3 por cada 100, porque es el 3% de la población que está vacunada. Es decir, ahora, si tomamos qué pasa con los mayores de 60, sí, es bueno, porque en los mayores de 60, mire, de los lamentables más de 70.000 personas que han fallecido en Argentina, el 83% tienen más de 60 años. Si yo impacto en ellos, si ya tengo el 80 y pico por ciento, que debe ojalá que llegara en estos días al 90%, estoy bajando en 4 semanas esa probabilidad de complicación. ¿Quieres decir algo más, Nicolás? No. Comparto lo que dijo el doctor. Ah, bueno, acá nos pusimos. Sí, y me contó que en el club hacen PCR en las competencias internacionales. No antígenos. Sí, Rosario. Doctor, ¿tiene que haber fútbol o no tiene que haber fútbol? Sos brava, vos también. Una vez que logramos ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Yo vuelvo a decir, los protocolos, si se cumplen, no es un problema. Ahora, si al estadio de fútbol van 50 o están los banderazos cuando pasa el micro, o lo de Rosario de la semana pasada, 150, 200, 300 personas. Si eso no se puede controlar, hay que suspender el fútbol. Mire lo que digo. ¿Por qué lo digo? Se generó una restricción en la Argentina de nocturnidad para disminuir la circulación porque no se podían controlar las fiestas clandestinas. Entonces, si yo no puedo controlar que cuando pasa un micro haya 200 personas, o no puedo controlar que 200 personas estén en Rosario, que eso está alrededor del fútbol, y tengo que producir una restricción. Yo te digo, del fútbol. me parece que David te quería preguntar esto, es decir, hay que volver a fase 1. Hoy el presidente la descartó a la fase 1 como tal, pero digo, hay que volver a la fase 1 al castrilismo más tremendo que planteaba Lucas. No, a la intensidad de las políticas de control de la pandemia. Intensidad. Quiere decir intensidad en la comunicación, intensidad en los testeos, en los adecuados testeos, intensidad en llamar 3, 4, 5, 10 veces por día a través de estrategias de diplomacia en vacuna, a través de acuerdos. Ustedes conocen que el primer ministro de Israel, a Pfizer, al CEO de Pfizer, lo llamó 14 veces para el acuerdo. Bueno, Uruguay, cuando se enteró que Argentina quedaba fuera, el propio presidente de la calle Pou, que conocía, Y ahora no es un mal momento, porque empieza a haber, bueno, en estas últimas semanas o meses, aumentó la velocidad de producción en los países industrializados, llámese los Estados Unidos, países europeos, inclusive asiáticos en la India, aumentó la producción. Pero esa producción de la India y de China fue pisada. Claro. Hoy tenemos que mirar, aunque algunos periodistas me digan que soy imperialista por mirar a Estados Unidos, pero tenemos que mirar a Estados Unidos. ¿Por qué las vacunas? Porque China, en la primera semana del mes de julio, cumple 100 años del Partido Comunista. Y antes de ese día tiene que vacunar a 500 millones de ciudadanos chinos. Pisó las vacunas de producción, por lo tanto no hay distribución en el mundo. Nicolás. Y la India también por la catástrofe viral que se produjo en la India. ¿Quiere decir algo más o le agradezco? No, simplemente decir que yo creo que el fútbol, estoy convencido que todo lo que se le ha exigido al fútbol se ha cumplido con rigurosidad. Y no veo el motivo por qué tenga que suspenderse. Claramente digo eso. Gracias por haber venido, Nicolás. Gracias a ustedes. Hacemos la última pausa. Todo el